el hombre o la persona, como hoy la conocemos, no fue siempre así. Porque ha pasado un proceso de evolución, un proceso de cambio. Y existe una teoría muy importante, conocida como la teoría de la evolución de Charles Darwin, que dice que nosotros los seres humanos provenimos de ciertas especies de mamíferos, particularmente del mono, de los grandes simios, del orangután, del gorila. Y si ustedes se fijan, nosotros hoy en día tenemos muchos rasgos parecidos a los monos, ¿o no? Nuestras orejas, igual que la de los monos, son chiquititas, las manos y los dedos son muy parecidos, la postura erguida que tienen los monos es muy parecida a la nuestra. En su momento, cuando Charles Darwin planteó esta teoría de la evolución, en donde trataba de explicar cómo algunas especies se iban desarrollando y evolucionando, adquiriendo distintos aspectos y pudiendo desarrollarse y superarse, y cómo otras especies no lo lograron y se extinguieron. En ese momento Charles Darwin lo tipificaron de loco y de hecho lo expulsaron de los círculos de medicina porque la teoría era una teoría bastante locada para esa época. Sin embargo, si hoy nosotros lo pensamos, no es tan irracional lo que él decía, porque tenemos muchos puntos en común con los monos. Y de hecho hoy está probado que evolucionamos de ellos. Sin embargo, chicos, no alcanza solamente esa teoría de Darwin para definirnos a nosotros como personas. Porque nosotros tenemos un montón de características y rasgos que nos hacen únicos y que nos distinguen de los monos y de otras especies. Y la principal característica que a nosotros nos distingue es la capacidad de razonar. A diferencia de los animales, nosotros los seres humanos podemos razonar. ¿Y qué significa razonar? Básicamente es pensar, chicos. Podemos pensar, podemos argumentar, podemos decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con algo. Tenemos el lenguaje, que no es solamente hablar, es poder formar una frase que tenga sentido, es poder entablar una conversación con el otro. Eso los animales no lo pueden hacer. Entonces, lo que a nosotros nos diferencia principalmente de estas especies animales, pese a las coincidencias que tenemos, es la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la capacidad de hablar, de tener un lenguaje, de construir vínculos sociales. Nosotros tenemos un proceso de socialización en el cual nos integramos en una determinada comunidad. Adoptamos esas reglas de la comunidad. Y eso los animales no lo pueden hacer. Y otro punto muy importante que tenemos los seres humanos, las personas, que nos hacen únicos, es la capacidad del trabajo. Y con esto, chicos, me refiero a que nosotros, los seres humanos, somos los únicos seres capaces de transformar la naturaleza para adaptarla a nuestras necesidades. Por ejemplo, si nosotros tenemos frío, somos capaces de construir un techo para poder albergarnos del frío. Con el trabajo, nosotros somos capaces de transformar nuestro entorno para satisfacer nuestras propias necesidades. Entonces, la persona es un ser único. ¿Por qué? Porque se distingue de los animales por su capacidad de razonar, porque puede convivir en una sociedad y porque tiene la capacidad del trabajo. ¿Sí? Pero además, la persona es una unidad porque reúne una serie de características biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales.
Estas 5 dimensiones, que ahora se las voy a anotar en el pizarrón, son 5 dimensiones que no pueden estar aisladas en una persona. Una persona es un ser biológico porque está compuesto de carne y hueso. Respiramos, nacemos, nos desarrollamos, crecemos, morimos, tenemos un ciclo de vida. Por eso somos seres biológicos. Somos seres bióticos, estamos vivos. A diferencia de los abióticos, como una piedra o una mesa, que no tienen movilidad, que están muertos, ¿sí? Somos seres biológicos. Somos seres psicológicos porque podemos pensar, porque podemos razonar, porque podemos generar un lenguaje. Somos seres sociales porque necesitamos del vínculo con los otros para desarrollarnos. Piensen ustedes en un bebé. Si el bebé no tiene una persona, una mamá, un papá, un abuelo, un tío, alguien que le cambie los pañales, que le dé la mamadera, ese bebé no lo puede hacer solo. Necesita del otro para desarrollarse. Si ese bebé, ese niño, no tiene a alguien que le hable, por más que tenga las cuerdas vocales sanas, no va a poder aprender el lenguaje nunca, porque ese es un proceso de socialización. El lenguaje es necesario para poder vincularnos con los otros. Y lo logramos en este vínculo con el otro. Si su mamá y su papá no les hablan a ustedes desde chiquititos, ustedes no aprenden a hablar. Y hay un caso muy lindo para que leamos y que analicemos en la próxima clase, que es el caso de Víctor, que es un niño que fue encontrado a las afueras de un pueblito en Francia, aproximadamente a la edad de los 10 años, viviendo como si fuese un lobo. Ese niño, no sé si fue abandonado o se perdió o qué pasó desde muy chiquitito y fue criado por los lobos. Es como la historia de Tarzán. Y como ese niño, cuenta la historia, que es una historia real, nunca llegó a socializar y nunca pudo integrarse a la sociedad porque le faltó el desarrollo social. Entonces miren la importancia que tiene para poder vivir armónicamente el estar en contacto con el otro. Entonces dijimos que la persona como una unidad es un ser biológico porque está vivo, psicológico porque tiene la capacidad del raciocinio o la razón, social porque necesita de los vínculos con los otros, cultural porque adopta las reglas de su propia sociedad. Ustedes viven acá y hablan un determinado idioma porque viven en Argentina. Si vivieran en Italia, hablarían italiano. Si vivieran en Estados Unidos, hablarían inglés. Si vivieran en la China, hablarían chino. ¿Por qué? Porque somos seres culturales. Adoptamos las reglas, las culturas y las creencias de nuestra sociedad. Y también somos seres espirituales, porque necesitamos creer en un ser superior que nos brinda protección, seguridad, calma, alivio, paz. Todas estas dimensiones juntas, todas conforman a la persona como una unidad. No podemos ver a una persona con alguno de estos aspectos aislados. Todos juntos tienen que estar para que una persona sea considerada una persona. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay dudas?